Las 9 noches. Las 9 noches. Comenzamos. Cuando queremos escribir algo, hay que plantearnos varias cosas. Y quizá en nuestra cabeza está muy chévere la explicación de nuestro cuento, novela, poema. Pero hay algo que no siempre se toma en cuenta y son tres palabritas sumamente importantes para el español, que son superestructura, macroestructura y microestructura. Cuando vamos a una librería, como puede ser Gonville, el stand de Random House Mondadori en la FIL Guadalajara, nos encontramos de pronto con una etiqueta que dice horror, policíaco. Hay una que me encantó que decía literatura femenina en pleno siglo XXI, con el movimiento feminista a cuestas, si se les ocurre poner una etiqueta tan ambigua. O dejen eso, de pronto encontrarnos un libro de fantasía en la sección de ciencia ficción. Una pregunta, ¿qué ocurre con la idea de cuento y novela? ¿Esos también son géneros? Depende de la tipología. Podemos decir que son géneros narrativos y se diferencian por su extensión o focalización. El cuento y la novela, uno es más corto, uno es más extendido, uno solamente tiene un enfoque y el otro tiene varias focalizaciones. Pero si nos vamos por ejemplo, a la tipología textual más común, que son tipos de textos expositivo, descriptivo, narrativo y argumentativo, el cuento y la novela son narrativos. Por eso algunos autores lo llaman subgéneros narrativos a esto que son terror, ciencia ficción y demás. Para hablar de géneros literarios es un caso complejo, muy complejo. Les dejo el paréntesis de que una autora, por ejemplo, se llama Mirna Solotorevsky, le llama paraliteratura a los géneros choteados como el horror, ciertas novelas como Maravilla Épica y demás. En el cine, por ejemplo, en cuestión de géneros, hay un escritor llamado Rick Altman que tiene un libro muy bueno llamado Los géneros cinematográficos. Explica este tema tan complejo de cuáles son las de acción, de aventura, etc. En el teatro, por ejemplo, los géneros tienen que ver con el tratamiento de ciertos temas, como me lo explicó a mí el doctor Efraín Franco por medio de un libro muy bueno de Claudia Cecilia Alatorre llamado Análisis del Drama. Es muy bueno. Pero para esta situación le vamos a llamar subgéneros narrativos. Y nos vamos a enfocar en, por ejemplo, algo muy simple. Las películas slasher, tipo Viernes 13 y demás, donde siempre matan gente. Todas ellas tienen una estructura similar porque tratan temas parecidos. El contenido, el tema, las ideas y las proposiciones son similares. A eso le estamos llamando superestructura. En las películas slasher, el negro o la rubia siempre van a morir porque cuando les dicen que no salgan, salen. Eso entonces es parte de la superestructura. Pensemos en algo tan simple como una novela juvenil de escuelas de magia. Y entenderemos que siempre es el mismo contenido, el mismo tratamiento. Niño aprende magia con dificultad, hay un personaje pedante que antagoniza al principal y siempre son el niño protagonista y sus amigos quienes resuelven un problema que ni los adultos podían. Profesor, está diciendo en este caso que Harry Potter tiene la misma estructura que otra como La peor bruja de Mildred Embrollo. Bienvenidos a la superestructura. Y no es nada moderno, ¿eh? Un autor que me encanta, Vladimir Prop, en su Morfología del cuento ruso, dijo que muchos cuentos tenían siempre el mismo desarrollo, solo le cambiábamos el personaje. A veces era Iván, otros una huérfana, un niño pequeño, y el enemigo final era a veces un dragón, o dragona, una bruja, un gigante, algo así como Disney en la antigüedad. Perfecto. Si entendiste esto, podemos pasar a la macroestructura. Primeramente, macroestructura se contrapone con microestructura. Y es porque una es grande y otra es pequeña. Muy obvio, ¿no? Pues la macroestructura es la obra completa. Por ejemplo, todo el libro tendrá una macroestructura. Sus oraciones y partes están acomodados de cierto modo para que nos signifiquen algo. Si han leído una cosa genial, Canción de Hielo y Fuego,
Cada capítulo se llama como un personaje y ese es el protagonista del relato. Esto no se vio tanto en la serie de HBO de Juego de Tronos. Pero, por ejemplo, hablando de series de televisión, en una serie de Netflix, The Witcher, hay una estructura y juego con los tiempos muy interesantes. Tiempos, porque unas partes son en el pasado, otras en el presente. Eh, en este caso, conocemos en diferentes momentos y al final, ¡boom!, te explota la cabeza al descubrir cómo se acomodó todo. Quizá el autor, por ejemplo, en otro caso, quería hacer una elipsis. ¿Qué es una elipsis? Es un salto a futuro sin contarnos todo lo que está en medio. Tiene un objetivo más allá de no contarnos toda la vida. Quizá de pronto nos meten a nuestro protagonista a la cárcel y lo vemos en cuestión de segundos o unas páginas salir completamente barbón de prisión. Eso tal vez es parte también de la estructura. Estos juegos con la estructura se desarrollan solamente en una historia y son parte de la macroestructura. Ojo, dije una historia porque si hablara de todas las historias al mismo tiempo sería superestructura, es decir, un género. Por otro lado, la más simple. Si ya hablamos del subgénero en sí, luego de la obra, lo más chico de una novela o de un cuento sería el discurso. ¿A qué me refiero con discurso? Si el protagonista usa ciertas palabras, ciertos discursos, o si hay ciertas atmósferas que utiliza el escritor por medio de sus palabras, entonces ya me estoy metiendo en cuestiones de microestructura. ¿Quiero un personaje cholo? Pues entonces debo hacer que mi personaje diga algo en cholo, en idioma cholo, como qué tranza mi amador, etcétera. Sí, ya sé, me duele en el alma hablar como cholo. Pero si hacemos que el cholo nos diga algo tan simple como no trajiste el dinero, Juan, en vez de la marmaja que me prometiste para hoy, nomás niguas, no sé si hablen así los cholos. Ahí ya no es verosímil, no parecería que es verdaderamente un cholo y es porque la microestructura no está funcionando. En Star Wars todos sabemos qué es un Padawan, un Jedi, un Sith, incluso la Fuerza. Y este tipo de palabras son parte de la microestructura generada por George Lucas. Repasando, superestructura es el género. Un esqueleto que ya sabemos cómo funciona, aunque a veces se puede cambiar o algo para innovar. La macroestructura tiene que ver con la obra completa, en cómo se organiza. La microestructura, estamos hablando de lo más pequeño del texto, las palabras, la unidad mínima de significado o bien sus unidades mínimas de sentido, oraciones pues. Pensando en todo esto, ¿cómo hacemos para que las estructuras nos ayuden a escribir? Tengamos muy claro a qué subgénero nos vamos a suscribir. Eso es indispensable para que entendamos en qué territorio nos vamos a mover y sobre todo que no repitamos los errores de otros porque luego tenemos puros personajes bien arquetípicos o puros héroes que son herederos del rey, etc. Segundo, nuestra estructura nos va a ayudar mucho a generar un orden para nuestras ideas. Ayuda mucho elaborar párrafos o capítulos y decir que en el primer capítulo van a llegar a la casa abandonada, a la que se mudaron por problemas económicos. En el segundo capítulo empiezan a escuchar ruidos raros. En el tercero van a encontrar un cofre con la información de su abuelo que cazaba criaturas mágicas. Estoy hablando de una novela llamada, bueno, una saga que es la de Spiderwick. Si queremos, al final incluyamos a nuestro personaje o nuestro narrador y determinemos su discurso. Sí, a veces pensamos que nuestra relación amorosa es lo máximo y demás, y empezamos a contar todo lo que pasó, cómo nos conocimos, por qué estábamos juntos, contamos cosas que a lo mejor pueden arruinar la historia, y es porque la macroestructura está endeble.
podríamos tener las palabras más geniales y que cualquiera que adore nuestra historia de amor, o cualquiera, al escucharla, pues es tan caótico el orden que no va a funcionar. En el caso inverso, qué patético sería contar una historia de amor sin los términos adecuados y que pues no hagan más que burlas. Por ejemplo, me tomó la mano y me miró con sus ojos de ensalada para decirme que me amaba. Ojos de ensalada. La palabra es verdes ahí. Sí, hay una canción que dice eso. Así que hay que ir encontrando su estilo, su micro y su macro estructura. Dependerá cómo escriban. Así que si comprendieron bien esto, espero que no tengas problemas en el futuro para escribir tus cuentos, novelas, poemas, lo que sea. Ya saben, ante cualquier duda, pues acá abajo hay una caja de comentarios para ayudarles en cualquier cosa. En otro video estaré hablando de la estilística, que a lo mejor es un paso más allá después de lo de las micro, las macro y la superestructura. Chao.